Este año 2026 es un año en donde como ministros en acción, seguimos siendo animados a ser perfeccionados y desafiados a mantenernos afirmados en Cristo Jesús, pero también queremos como cuerpo de Cristo, estar fortalecidos en su gracia y establecidos en su verdad, para cumplir la misión de compartir el amor de Dios a todas las personas, con nuestro testimonio, generosidad y ministerio personal. En este año, también queremos seguir motivándolos a dar los pasos que Jesús nos ha dejado con su ejemplo, para así poder con la ayuda del Espíritu Santo, continuar el proceso de transformación que nos permita seguir perseverando en la extensión del reino de Dios en esta tierra. Mantente conectado y comparte la palabra de Dios que es sana y digna. La transmisión está por comenzar. Estamos contentos de saludar a la iglesia presente. Para nosotros pues es una bendición poder compartir con todos ustedes y saludar a la iglesia extendida, aquellos que están en casa, que se están conectando, que están conectados y aquellos que estarán recibiendo la enseñanza durante la semana. Bendiciones para todos. También queremos saludar al grupo discipular allá en Chile. Les bendecimos. Sabemos que las condiciones climatológicas han estado un poco adversas. Nuestras oraciones han estado con ustedes, pero sabemos que el cuidado de Dios es permanente. Así que estamos listos, estamos preparados para presentar esta enseñanza delante de la presencia del Señor. Y decimos: amado Dios, hoy venimos delante de ti para seguir aprendiendo a la luz de tu palabra cómo podemos estar constante y permanentemente controlados y dominados por tu Espíritu Santo para poder disfrutar de tu plan y de todos tus beneficios para nuestra vida. Amado Dios, nuestro anhelo es querer vivir cada día lleno del poder del Espíritu Santo en el propósito de querer ser obediente en hacer tu voluntad y dejar de vivir, Señor, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, en nuestra propia voluntad. Amado Dios, queremos adquirir un estilo de vida que verdaderamente te honre y te glorifique. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén. Bueno, quisiera decirles que hoy viene la segunda parte de lo que dejamos la semana pasada. El título de la enseñanza es: seamos llenos del Espíritu Santo. Para los que no han escuchado la primera parte, mi recomendación es que puedan buscar a través de YouTube o de Facebook TGN Miami y puedan escucharla, porque esta es la continuidad. Y si alguien pues se anima, vuélvala a escuchar también, porque la verdad van a ir entendiendo mejor la prédica de hoy cuando tienen afirmada la primera enseñanza. Entonces, yo estoy tan contento de esta serie que hicimos. La primera enseñanza fue andar en el Espíritu, la segunda fue ser guiados en el Espíritu, y ahora pues estaremos terminando con la enseñanza de ser llenos del Espíritu Santo. Quiero empezar esta enseñanza haciéndoles una pregunta muy importante que probablemente quizás pocas veces nos hemos puesto a pensar en esto. Y la pregunta dice: ¿cuál fue el verdadero motivo o razón por el cual entregaste tu vida a Cristo? A ver, no me respondan, pero piensen. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual tú le entregaste tu vida a Cristo? Para eso remonta tu vida a ese momento glorioso en el cual tú le dijiste al Señor: aquí estoy, Padre, aquí estoy. Tal vez para apoyar un poco esta pregunta, yo quisiera decirles que una de las posibles o potenciales razones pudo haber sido por la gracia de Dios y su misericordia, quien permitió que por el Espíritu Santo pues reconociéramos la obra de Cristo. Pudiera ser tal vez porque
en el momento que ustedes escucharon acerca de la obra de Cristo, necesitaban recibir el perdón por actos que habían cometido en el pasado. Quizás una tercera opción podría ser porque teníamos la profunda necesidad de cambiar nuestro estilo de vida, corregir áreas débiles, cambiar principios y valores para no seguir con actitudes o comportamientos que estaban afectando nuestra vida y afectaban nuestra relación como familia. Las finanzas iban para abajo, el matrimonio estaba mal, o quizás en la parte laboral teníamos problemas. Y tal vez una cuarta opción podría ser alguna condición espiritual que nos movió a tomar esta decisión. Tal vez podría decirles como ejemplo una enfermedad, una situación no resuelta. Podría ser algo que nosotros buscáramos. Y es bien importante que nosotros nos demos cuenta que en medio de toda esta respuesta que tenemos en nuestro corazón, porque todos tenemos una razón por la cual aceptamos a Cristo, desde ese momento el Señor nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado con nosotros. Ahora sí les voy a hacer una pregunta y sí me gustaría que me levantaran la mano para identificarme. Ahora, ¿cuántos quieren estar firmes en esa decisión que tomaron de recibir a Cristo hasta la eternidad? A ver. Mire. Pues todos. Entonces, les voy a decir lo que yo escribí aquí. Si tu respuesta es sí, que es lo que ustedes afirmaron, debo decirles que la única manera, o una quizás de las maneras más importantes, es llenando nuestra deficiencia espiritual. Mira qué palabra más interesante. Nuestra deficiencia espiritual. Te voy a poner un ejemplo para que te quede clarito esta palabra. Si tú tienes deficiencia de el sulfato ferroso o el hierro, te van a decir que tienes una enfermedad que se llama anemia por deficiencia de hierro, ¿ya? Y eso te va a dar síntomas, te va a dar signos y te van a ver manifestaciones tuyas en las cuales te vas a ver afectado físicamente. Pero también hay deficiencias espirituales que se van a hacer notar en tu vida en la manera como tú te conduces. Decíamos la semana pasada que qué importante es tener cuidado con la manera en cómo nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo hacemos para llenar esta deficiencia espiritual? Pues el consejo viene a la luz de la palabra. Efesios 5:18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a corregir la deficiencia espiritual? Siendo llenos del Espíritu Santo. Debo decirles que esta es una orden. Esto no es opcional. Esto es una indicación de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Y esto ha sido dado para todos los cristianos, para los jóvenes, para los niños, para los adultos mayores, para todos. Es una indicación de Dios para nuestra vida. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y es una indicación que deberíamos de obedecer, practicar y cumplir de manera constante y permanente. Y no se trata de vaciarnos para volvernos a llenar. La semana pasada les dije de que esto no es que nos llenaron una vez para siempre. Esto hay que mantenerlo, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo. Fíjate que la vida del cristiano se caracteriza por ser una montaña rusa, ¿vea? Es una inestabilidad espiritual. Hoy estamos de esta manera, mañana amanecemos fortalecidos, de repente pegamos un bajón, pero en la tarde nos volvemos a levantar espiritual y vivimos según las cosas que están pasando en nuestra vida. Estamos dominados por lo que ocurre. ¿Te pasó algo inesperado?
te caíste espiritualmente, ay no, te entra una tristeza, una desesperación, te entra una falta de confianza. Pero cuando nosotros somos llamados a vivir constantemente y permanentemente llenos del Espíritu Santo, ¿habrá posibilidad para esos bajones? Pues tal vez pueda ser que hay un movimiento, pero ¿qué va a pasar? De repente te vas a levantar. ¿Has visto eso que son de inflables, que uno los pega y de repente se va ya para allá, pero de repente regresa lo más rápido posible? Pues así debería ser nuestra vida. Yo no te estoy diciendo que no te veas afectado temporalmente por una emoción, pero que no permanezcas en ella. Que lo más rápido posible tú puedas volver. Y eso es lo que estamos estudiando en los discipulados del martes. Qué lindo, porque David decía, ¿y hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Pero yo confío en mi Dios, decía. Pero mi Dios no me va a desamparar. Y qué bonito es poder tener esa expresión. Mira, si nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder disfrutar del plan de Dios, de su plan de bienestar, de sus bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, yo quisiera enfocarme en el versículo que leímos en este momento. Y quisiera que ustedes trataran de entender como yo traté de entender y gracias al Señor, pues, pude verlo de una manera muy, muy bonita. ¿Por qué habla el apóstol Pablo de vino y el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu Santo? ¿Qué estaba viendo el apóstol Pablo? Y yo quiero, para poder explicarlo, presentarles 3 similitudes entre el vino y el Espíritu Santo. 3 similitudes de actitudes y comportamientos de aquel que está lleno del Espíritu Santo con aquel que está lleno de vino. Que entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Primera similitud. ¿Qué pasa? Vamos a usar la imaginación, no voy a poder darle todos los ejemplos prácticos, pero ustedes imagínense lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa con una persona que es tímida o estas personas tranquilitas pero que no apartan ni una mosca y se llenan de vino? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Están entendiendo, verdad? Se transforma, ¿verdad? Mire, esta persona adquiere una valentía. Yo de verdad conozco personas que no hablaba. Y de repente le dieron un poquito más de vino del que debía y nadie lo conocía, arriba de una mesa bailando. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Mire, tremendo, agarró una valentía. Fíjate que realmente desconocemos a las personas porque empiezan a hacer cosas impensables, dicen cosas ilógicas, hacen cosas fuera del orden porque el vino les hace perder la razón y el temor y se vuelven necios ante las demás personas. ¿Has visto a alguien que tiene demasiado vino? ¡Qué terco! ¡Qué necio! ¡Qué desobediente! Y termina haciendo actos que nunca haría en público si no tuviera alcohol en su sangre. Ahora, vamos a entender por qué este versículo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir disolución? Desenfreno, destrucción, pérdida de control o arruinar el plan de tu vida. Mira, ¿cuántos en una noche loca han arruinado su vida? ¿Cuántas muchachitas quedaron embarazadas porque un día se fueron a una fiesta y allá encontraron un abusador, les metió más vino del que deberían y terminaron embarazadas? Y como estaba más de vino, no sabe quién fue. Mira, situaciones tan extremas. Muchachos que han tenido accidentes por mucho vino. Son situaciones que en verdad uno debe de tomarlas muy en serio. ¿Cuántas cuántos matrimonios han sido destruidos por causa del alcohol? ¿Cuántas personas en su desenfreno han hecho cosas que no deberían
haber hecho y ahora las lamentan porque las consecuencias fueron para siempre. Por eso dice la palabra del Señor, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo tiene que ver con dominio, tiene que ver con control, tiene que ver con sabiduría, con prudencia, tiene que ver con que tus actos están bien pensados. Es por eso que cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo, adquiere el poder para ser valiente. Pero es una valentía totalmente diferente a la valentía adquirida con el vino. El estar lleno del Espíritu Santo es una valentía que no la teníamos antes. Fíjate que quizás nosotros éramos temerosos para la vida. Tal vez a alguien le costaba tomar una decisión de hacer algo antes de Cristo. O que tal vez aún con Cristo, pero no afirmado, decía, no, es que yo nunca voy a hacer eso. Yo conozco personas que dijeron, no, es que yo nunca voy a manejar. Pero lo único que necesitaban era una valentía que viniera del poder del Espíritu Santo para atreverse a hacer cosas que no las hubiera hecho sin esa bendición. Ahora, es bien interesante porque esa valentía que no tenías antes te prepara para enfrentar pruebas, para enfrentar retos, para enfrentar desafíos y adversidades de la vida. Ahora te vienen las circunstancias, te vienen los problemas, te viene la adversidad y la gente te ve tranquila, pero no por tus fuerzas, sino porque hay una fuerza sobrenatural que está en ti. Y eso se debe a la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu capaz de poder enfrentar todas las adversidades que vienen por delante. El Espíritu Santo nos da valentía para estar en la noche en el cuarto, aunque el cuarto tenga apagadas las luces. Nosotros nos ponemos en comunión con el Señor y decimos, Padre, tú estás con nosotros, tu presencia nos acompaña, yo voy a dormir, como dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Así que, porque solo tú me haces sentir confiado, ¿verdad? Y esto es para niños y para adultos, ¿verdad? Porque hay adultos que están como el tío Coyote, que dan vuelta para un lado, que dan vuelta para el otro lado y no se pueden dormir. Así que usted diga el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Mi amada familia, yo quiero decirles que el Espíritu Santo tiene el poder para darnos la valentía para vencer todo aquello que se relaciona con nuestros miedos. No quisiera preguntar cuántos de ustedes son temerosos o viven en miedos constantes, pero les voy a decir de todo aquello que el Espíritu Santo puede sanar en su corazón por hacerlos valientes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjate que el Espíritu Santo puede liberarnos del miedo al futuro. Nosotros tenemos ese miedo de qué va a pasar mañana. Es más, que algunos están pensando que qué va a pasar el próximo año. Tranquilos, vivan un día a la vez. El principio de la vida espiritual es vivir un día a la vez. O sea, no ha terminado el mes y están preocupados por cosas que no ha pasado. Mira, yo quiero decirte, el Señor es capaz de resolverte tus situaciones en cuestión de segundos. Yo sí lo creo. Y lo creo porque lo he vivido. Y lo creo porque lo veo. Y lo creo porque confío en mi Señor. Y si no pasa, gloria a Dios. El Señor sabe por qué, pero a la vez me da siempre una solución. Siempre. Tal vez no como yo quería, pero veo opciones, veo puertas abiertas, veo bendiciones. Y eso me entusiasma a vivir una vida confiado en Él. Tal vez nuestro miedo sea a enfermedades. Mira, hay algunos de nosotros que somos hipocondríacos y no deberíamos de ser hipocondríacos. O sea, le tenemos miedo a enfermedades imaginarias. Probablemente tendremos algo y nos inventamos hasta más de lo que tenemos. Debemos de aprender a vivir confiados en el Señor y en vez de querer tener más enfermedades,
pedirle al Señor que nos sane y hacer las medidas correctivas para que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Hablo de sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. No podemos estar con la mente llena del problema que tenemos, sino que el problema debemos de sacarlo de la mente y entregárselo al Señor. ¿Miedo a qué más? A la soledad, a la vejez, a morirnos. Ayer estábamos nosotros en un funeral y yo les decía eso. Hay dos miedos grandes en la vida, les decía. Uno es hablar en público. No se los puedo demostrar un día para que pasen aquí al frente. El otro miedo es el miedo a morir, aún sabiendo la promesa de Dios, sabiendo de la obra de Cristo. No nos queremos morir. No, pastor, mire, yo todavía no, porque quisiera ver a mis nietos crecer. Pues sí, está bien, pero no depende de uno. Dice la palabra del Señor que Él conoce el día en que aún antes de nacer ya Dios nos había puesto en el vientre de la madre, nos formó en el vientre de la madre, pero Él sabe el día que nos llevará a su presencia. Y gloria a Dios por eso. Por eso el apóstol Pablo decía, no, si yo estoy aquí por causa de ustedes, pero si el Señor me mandara a llamar, si eso es mucho mejor que estar aquí. Convicciones de vida, pero aún siendo cristianos le tenemos miedo a la muerte. Mire, situaciones no resueltas o que están ahí que no vemos cuándo se van a resolver. Miedo a personas que intentan hacernos mal. Nadie te va a hacer mal si el Señor está contigo. Nadie, nadie. Quiero decirte también que hay miedo a los eventos naturales. Ay, Señor, que no pasa aquí. Lo peor que siendo cristianos tocamos madera. Qué cosa, ¿verdad? Ay, Señor, que no venga el huracán. Ay, toco madera. Ay, sí, ahí de repente reaccionamos, ¿vea? ¿Eh? Tenemos que estar claros, mis hermanos. No podemos salir a la calle pensando que nos va a pasar algo. Ay, salimos con un miedo de que vamos a chocar, de que nos va a pasar esto. No, 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 no. Vamos bajo el cuidado del Señor. Mira, si tú te pones en la voluntad de Dios antes de salir de tu casa, ya le entregaste a ti, a Dios, todo. Y lo que pasa en el día está dentro de la voluntad de Dios. Y si está dentro de la voluntad de Dios, ya Él lo tenía planeado o Él te lo va a resolver. Pero eso te lo da el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo te hace vivir de esa manera. Y por último, quiero decirte que es importante saber de que llenos del Espíritu Santo se nos va a quitar el miedo al rechazo, al sentimiento de culpa o de abandono. Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo experimentó el poder del Espíritu Santo, fortaleciendo el hombre interior de él. Mira, esta llenura al apóstol Pablo le dio el valor, la sabiduría y la resistencia para soportar naufragios, prisiones, persecuciones o ofensas mientras predicaba el evangelio. De la misma manera somos animados a vivir con valentía cada día de nuestra vida para la honra y la gloria de Dios. Propongámonos ser valientes en Cristo Jesús con el poder y la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, el llenarse con el vino puede servir como un tranquilizador temporal. No es que yo me tomo estas 2 copitas, pero son así la medida, ¿verdad? Para liberarme de estrés, para dormir tranquilo. Y es que, mire, pastor, yo he descubierto que el vino me ayuda a calmar mis decepciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, te peleaste con alguien, tu pareja, tu hijo. ¿Cómo lo resolvemos? Frácatelas. No te salió lo que habías planeado con un negocio, un viaje, o perdiste una gran oportunidad de manera inesperada. Flácatelas. Y terminamos considerando, miren qué interesante, terminamos considerando el vino no como un medicamento, pero sí como un fiel amigo en las penas. Y le decimos a la copa, tú eres mi compañero, sin ti no sé qué haría. Porque consideramos que el vino apaga el dolor que sentimos.
y nos hace sentir bien durante su efecto, porque en medio del golpe de la vida nos insensibiliza, pero también nos hace pensar incorrectamente. Estamos motivados a hacer acciones de despecho. Mire, ya uno un poquito pasado hace cosas de verdad peligrosas. Aquel que te caía mal, como ya te hiciste valiente, le hablas por teléfono. Te quiero decir 2 verdades bien dichas. Y ya empiezas a arreglar las cosas, pero tomado. Te dan sentimientos de venganza o realmente haces cosas desordenadas donde le perdemos el respeto a la persona. Desperdiciamos los recursos, empezamos a gastar más dinero del que debería. Hacemos compras innecesarias. Nos envalentonamos con nuestros recursos. Mira, lo más triste es que una persona ya tomada puede llegar a hacer todo tipo de inmoralidades, todo tipo de adicciones, peligrosamente con quien estás relacionándote. Porque si tú estás tomado y eres un inocente, un principiante o una persona que no tiene experiencia y te agarras a uno que se las puede todas, te va a dar las 3 vueltas y quizás te entierra. Ya tomado te vas a jugar. Y aquí es donde perdemos los recursos, juego de azar, los casinos. Y usted va a decir, pastor, pero los cristianos no van a los... Vayan a los casinos solo para ir a ver a quiénes se encuentran. ¿Verdad? Vayan a ver a cuántos se encuentran y llevan, pero no se vayan a quedar con ellos. Mira, el vino en exceso busca sacarte de la realidad en la que te encuentras. En cambio, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, aún en medio de las mismas situaciones o circunstancias, sean de dolor, de pérdida, de enfermedad, no te salió el negocio, problemas no resueltos, problemas con tu pareja o cualquier otro golpe de la vida, la manera en que lo vamos a enfrentar es totalmente diferente, ya que el Espíritu Santo nos permite pensar correctamente, nos permite discernir para tomar decisiones sabias y decisiones que son prudentes para el momento que estamos viviendo porque nos acercan más a Dios. Romanos 5, 3 al 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? También nos alegramos, dice, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pueden decir amén. Qué tremendo, ¿ah? Mira, yo una vez les conté un ejemplo que se me viene a la mente de un amigo que trabajaba en un almacén y estaba en su break. Y yo lo conocía a él de antes, cristiano, o sea, a la par del pastor. Y entonces no era vino, pero cuando yo lo veo, le pegó un jalón al cigarro. Y cuando él me ve a mí, y es que tiró el cigarro lo más rápido posible. Ay, entonces se alejó y lo tiró por allá. Entonces cuando yo llego y lo abrazo, pues imagínense si se acaba de echar un gran jalonado, un gran olor a cigarro. Yo lo había visto. Y yo me atreví a preguntarle, hey, ¿qué pasa y por qué? Las penas, me dijo. El estrés, me dijo. Fíjate que caemos en esa trampa. Caemos en esa trampa. Nosotros creemos que las adicciones nos van a sacar de nuestros problemas cotidianos, pero eso es una mentira. Nos meten en más problemas cotidianos. Pero vamos al tercer lugar en comparación del vino con la llenura del Espíritu Santo. El exceso de vino tiene la capacidad de hacer
que la persona tenga actitudes y comportamientos en donde hablan y hablan. ¿Saben eso, verdad? Les agarra de hablar y de hablar, y todo lo que hablan o no se les entiende, o son temas confundidos, o expresan emociones descontroladas. Y terminan hablando lo que no deben de hablar, perversidad. Terminan insultando a las personas que están cerca. Fíjate que esta condición provoca situaciones conflictivas y fuera del orden. Ahora, lo interesante de esto es que cuando la persona amanece el siguiente día y se le pasa el efecto del alcohol, no se acuerda de nada. No se acuerda del daño que ha hecho, no se acuerda del conflicto que ha creado. Él dice que es mentira, que él no ha dicho palabras ofensivas, agresivas, que él no ha tenido reacciones violentas y que el afectado es él porque le robaron su dinero. Amanece sin dinero y no se acuerda quién se lo robó, pero en la casa se lo robaron. En cambio, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es humilde, reconoce sus errores. Bueno, debería reconocer sus errores y equivocaciones. Tiene la capacidad de pedir perdón y de reconocer que aún tiene áreas débiles que mejorar. Y lo más importante es que se atreve a venir delante de la persona que ha ofendido, crea o no crea que lo ha hecho, pide perdón por sus malas actitudes o comportamientos realizados. Pero eso solo se puede lograr con la llenura del Espíritu Santo, porque combate tu orgullo, combate tu prepotencia, combate tu soberbia. ¿Cuántas veces ustedes se han peleado con otra persona y el conflicto que tienen en la mente es que yo no le pido perdón? Yo no, dice, siempre yo tengo que pedir perdón. ¿Por qué yo pedí perdón? No, si yo no he hecho nada. Es una batalla mental. Pero la llenura del Espíritu Santo te permite hacer acciones diferentes. Ahora, debemos de quedar claro que nosotros vamos a ser diferentes o vamos a poder lograr cosas que en verdad ni siquiera nosotros las creemos. O tal vez otra persona se va a sorprender cuando te vea actuar diferente, solamente porque el Espíritu Santo nos redarguye o nos corrige. O sea, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo está en nosotros y el propósito de Él es convencernos de aquello que no está bien y que es necesario arrepentirnos. El anhelo de Dios es que volvamos y nos mantengamos en el camino correcto. Ahora, la bendición que trae el Espíritu Santo es que nunca nos acusa. La corrección del Espíritu Santo no te acusa, sino más bien te quiere hacer libre de la esclavitud o la opresión del pecado. Así que piensa y cree que si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos una obra en construcción. Pueden decir amén a eso. Ahora vamos a entrar a algo tremendo. ¿Cómo estar llenos del Espíritu Santo nos permite comportarnos de una manera diferente en el día a día? Ahora vamos a encontrar esa respuesta. Y la respuesta es poniendo en práctica sus frutos. Escúchame, sus frutos. Ahora, ¿cómo puedo producir esos frutos? Para obtener esos frutos, yo quiero decirles que hay que sembrar una semilla de fe. Hay que sembrarla en nuestro corazón, la cual debemos de creer genuinamente. Y esa semilla es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y debemos de cuidar esa relación a tal grado que podamos dar evidencia de un nuevo nacimiento y del deseo de crecer y madurar espiritualmente. Juan 15 del 4 al 5. Dice la palabra del Señor, permanezcan en mí y yo. Mira qué tremendo. Si usted permanece en Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? Va a permanecer en usted. Mira, solo saber que nosotros le pertenecemos a Cristo ya tienes resuelta tu vida. Pero tienes que creerlo.
Luego dice el verso, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, este es Jesús hablando, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué producirán? Fíjate, mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué necesitamos para producir frutos? Estar unidos a Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús. Fíjense que el fruto espiritual en un cristiano da evidencia a Dios. O sea, nuestros frutos le da evidencia a Dios que somos sus hijos y sus hijas. Ahora, ¿para qué Dios nos ha dado esos frutos? Bueno, nos lo ha dado y te voy a dar 3 puntos. Primero, para dar gloria y honra a Él. En segundo lugar, nos los ha dado como una herramienta espiritual para vivir libres, para ser productivos. Y una tercera razón es para tener una oportunidad para evangelizar con nuestro testimonio. En la Biblia encontramos diferentes tipos de frutos. Fíjate que nosotros por lo general escuchamos uno y relacionamos uno, pero yo te voy a hablar de 5 frutos espirituales que están escritos en la palabra de Dios, que se alcanzan por estar llenos del Espíritu Santo, y que estos frutos son los que nos permiten dar testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús. El primer fruto de ellos es el fruto del arrepentimiento. ¿El fruto de qué? Del arrepentimiento. Mateo 3:8. Dice la palabra del Señor: produzcan pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Este fruto dado por el Espíritu Santo significa la verdadera transformación o cambio de la persona, mostrando un genuino arrepentimiento. El verdadero fruto de arrepentimiento comienza con reconocer que tú y yo somos pecadores, que tú y yo necesitamos del gobierno y señorío de Jesucristo para nuestra salvación. Las personas que están llenas del Espíritu Santo pueden poner este fruto del arrepentimiento cuando son convencidos de sus malos pensamientos o de cualquier pecado escondido que vuelve a aparecer. Es decir, que tú hiciste algo que no está bien y tú en el momento te diste cuenta que no estaba bien. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Ah? Que dijiste una expresión grosera, que hiciste algo que no debías, que probablemente manejando te le dejaste ir al otro agresivamente, y después reaccionas y actué mal, dice. Pero el fruto del arrepentimiento nos permite ¿qué? Volver al camino correcto, y somos redarguidos por el Espíritu Santo, somos corregidos, y entonces nosotros podemos pedir perdón a Dios. Y cuando pedimos perdón a Dios genuinamente, la gracia de Él actúa en nosotros y nos vuelve al camino, con el pensamiento y el deseo de ya no cometer ese pecado. Y ahí es donde está el arrepentimiento verdadero. Segundo fruto. Este fruto se puede manifestar con la llenura del Espíritu Santo, y lo conocemos como el fruto de las buenas obras. Colosenses 1:10. Dice la palabra del Señor: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, dice. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Fíjate, este fruto significa vivir de una manera en donde todas nuestras acciones, todo lo que hacemos en el día, todo lo que hacemos en medio de las relaciones de los unos con los otros, deben de reflejar el carácter de Dios. Tener este fruto de las buenas obras no se trata de solo tener buenos pensamientos, sino de ponerlos en práctica. ¿Cómo?
sirviéndole al prójimo, ayudando a los necesitados, obrando en integridad, honestidad y santidad en todo lo que hacemos, tal como lo escribió Juan Wesley, cuando dijo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. Mira qué tremendo, ¿eh? Las buenas obras son el reflejo de que estamos llenos del Espíritu Santo. Tercer fruto. Mira, este fruto está tremendo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mira, hoy hubo una adoración que sí estoy seguro llegó al trono de la gracia de Dios. Qué linda la adoración, ¿no? Pero llegó allá como una ofrenda de parte de sus hijos y sus hijas para el Padre. Yo quiero decirles que la alabanza es el fruto de los labios que cumple el propósito de confesar continuamente que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. Y además, la alabanza, la adoración, el testimonio continuo de nuestra fe es el resultado de un corazón agradecido que puede distinguir todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Mi amada familia, la Biblia nos enseña que debemos de alabar y agradecer a Dios en todo tiempo, aún en medio de las pruebas o situaciones inesperadas. Es una decisión de fe y obediencia donde se elige reconocer el plan de Dios más allá de nuestras propias emociones o circunstancias. También quiero decirles que el fruto de los labios está referida a la manera como hablamos. Efesios 4:29. No digan que malas palabras. O sea, eso es maldecir, ¿vea? Malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No digan que de su boca palabras malas. Mira, el no decir palabras malas o no decir todo aquello que sale de nuestra boca es bien importante porque es un ejemplo de que de verdad estamos siendo conscientes y cuidadosos de la manera como nos estamos comportando. Mira, que de tu boca o de tus labios no salgan palabras de maldad. Porque cuando uno se enoja, mira el peligro que es enojarse. Cuando uno se enoja, uno no piensa lo que dice. Hasta que llegue el fruto del arrepentimiento. Ay, no debía haberle dicho lo que... Y es una reacción espontánea, mechita corta. Y le terminan diciendo cosas que no son ciertas. Yo he visto parejas que se han dicho cosas tan feas, pero tan feas. Y el cuidado que tiene que tener uno es con lo que también va a decir. Porque después de 2 días ya andan acaramelados otra vez. Es tremendo, ¿verdad? Y se dicen cosas que no te quiero, que te odio, que es lo peor que me pudo pasar fue haberme encontrado. Palabras tremendamente ofensivas. Y estoy hablando de matrimonios cristianos, tristemente. Fíjate que hoy las estadísticas dicen que no hay diferencia entre los divorcios de las parejas cristianas con las que no son cristianas. Triste. Y muchas de las razones por las cuales nosotros tenemos muchas diferencias es por lo que nos decimos o por la manera como hablamos. Pero también que de nuestra boca no salga palabras de confusión, palabras con doble sentido, con doble intención. Que no salgan calumnias, juicios. Mira,
chisme o murmuración. No, hombre, si es que a veces nos reunimos, pero en vez de hablar de la Biblia, le hablamos del prójimo. Bueno, dice, si estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del prójimo, ¿verdad? Pero no. Debemos de tener cuidado con nuestras expresiones, porque podrá ser, y es peor. Si la persona no está ahí, es peor. Pero tú crees. Oye lo que te estoy diciendo. Que no le hacen mal a nadie y crees que lo que habla es por bien de él. No, mejor habla de lo tuyo. ¿Por qué no hablas de tus debilidades? Y en vez de decir, no, es que aquel, la verdad que pobre. No, porque no dice, no, la verdad que yo estoy mal. Yo necesitaría que ustedes me dijeran a mí, yo cómo corrijo mi problema de los malos pensamientos. O sea, en vez de hablar de otro, mejor preséntate tú delante del Señor. Es terrible, mira. Dice la Biblia que la lengua puede crear un incendio. Es tan peligroso. Y que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si tus pensamientos están contaminados, van a salir cosas contaminadas. Pero yo espero que lo que salga sea palabra que edifique a los que están cerca de ti. Mira, es educarse a no hablar de otro. Cuando empieces a hablar de otro, cómete un pan francés o tómate un vaso de leche o algo, pero ocupa la lengua a la boca en otra cosa que no sea hablar mal de otro. Haz algo, pero no condenes a nadie. Mira, si no, yo quiero decirles algo. Yo de verdad, las palabras, ¿cuáles son las palabras que deberían de salir de nosotros? Palabras de bendición, de ánimo, palabras que demuestren quiénes somos en Cristo Jesús, palabras que quieran ayudar a otros, que expresen de verdad un sentimiento de gratitud, pero no nos destruyamos los unos a los otros. Mi amada familia, que el fruto de la alabanza de nuestros labios hable palabras de perdón y recuerden las promesas de Dios que testifican su grandeza. Que de nuestros labios salgan palabras de ánimo y de desafío para que perseveremos en la obra. Mira cómo Dios le habla al pueblo de Israel en el libro de Oseas. Los está llamando a que vuelvan a sus caminos. Oseas 14:12. Este libro es nuevo para algunos, vea. Oseas 2. Ahí estamos bien. Piensa bien lo que le dirás. Mira qué lindo cómo empieza. Y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Lean este capítulo 14 de Oseas, es tremendo. Cómo el Señor le promete las bendiciones del arrepentimiento. El fruto 4, que se puede manifestar en un corazón lleno del Espíritu Santo, es el fruto de justicia. Filipenses 1, del 9 al 11. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? Del fruto de justicia que se produce por medio de ¿quién? De Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mira, el fruto de justicia significa vivir vidas congruentes. A mí me encanta esta palabra porque fue tan importante en mi vida en el momento en que yo de verdad quería corregir ciertas áreas de mi vida. Congruente y coherente. Yo me di cuenta que yo decía que era cristiano y que yo iba a la iglesia y que tenía la Biblia abajo del hombro, pero lo que yo hacía no era congruente a lo que yo decía. Y eso me golpeaba mi corazón. Yo le decía al Señor en mi oración, yo quiero ser congruente. Yo de verdad quiero caminar contigo. Y mira, ese es un trabajo que nunca lo vamos a terminar hasta que lleguemos al cielo.
Pero en la medida que lo anhelemos, que lo intentemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos llene, vamos a ser cada vez más congruentes. Amén. Porque es bien fácil vernos aquí en la iglesia y si todos estamos, aleluya, aleluya, aleluya. Pero ¿qué tal en la casa? ¿Qué tal cuando le damos el primer paso y entramos a la casa y ya vemos y se quedó la luz encendida? Pero es que esa lucecita encendida armó fuego y se activó la lengua y se activó, no, perdimos el fruto. ¿Ah? Que diga, pasó todo. Mira, pero esa es la trampa del enemigo. Sí, pero la falta de dominio propio también, ¿verdad? Que no pudimos controlarnos. ¿Ah? A veces perdemos una noche entera por una luz mal encendida. A algunos les gusta vivir como en la penumbra, en la oscuridad, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Pero que se le olvide intencionalmente. ¿No? Mira, el fruto de justicia nos hace vivir en lo correcto. Nos debería hacer vivir con integridad, con honestidad. Si yo soy así, a veces nos pasamos al otro extremo, ¿verdad? Y decimos malas palabras y ofendemos. Y así, yo le digo, pero ¿cómo si usted es cristiano? Pero así soy yo, pastor. Yo soy honesto tal como yo soy. Fíjate, nos fuimos del otro lado. Entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está la evidencia de que hay un cambio en tu vida? Es que yo así nací y así me voy a morir, dice. Árbol torcido. Árbol torcido, se le caen los pajaritos. ¿Se dan cuenta? Mira, el fruto de justicia, hacer las cosas como agradan a Dios, más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero decirle, mi amada iglesia, que este fruto nos hace a nosotros dar un fiel testimonio delante de las personas. Que este fruto está directamente relacionado con la manera en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo en cuanto al amor, en cuanto al respeto, a la solidaridad y a la empatía. Y el quinto fruto que queremos compartir es el que conocemos todos. Fíjate, este se llama el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu que tiene 9 virtudes. ¿Ya? Es un solo racimo, es un solo fruto con 9 virtudes espirituales, las cuales estas sí dan evidencia de que en verdad somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que nuestra vida de verdad glorifica y honra al Padre. Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra del Señor. En cambio, después de que ha dado todos los frutos carnales y todos los frutos humanamente destructivos, ¿verdad? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Vaya, fíjate que estos 3 primeros se relacionan nuestra vida con Dios principalmente. Los siguientes 3 que vamos a dar, paciencia, amabilidad y bondad, se relacionan con mi prójimo. Y los últimos 3, fidelidad, humildad y dominio propio, se relacionan conmigo. Pero son 9 virtudes que se mezclan las unas con las otras y que participan activamente en tu vida diaria. Ahora, ¿cómo puedo yo saber, pastor, que tengo este fruto? Porque ¿cuántos anhelan este fruto? A ver. Algunos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos anhelan este fruto? No, ya sí como que era la ola. ¿Ah? Fíjate, qué bueno. Ahora, yo les voy a decir cómo podemos tener esta evidencia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden mantener el gozo aún en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, cuando se aparecen los imposibles, los que no se esperaban? Estaban comiendo y se les quebró una muelita, ¿verdad? Y se la tragó.
Ya. Y se la tragó. ¿Cuántos de ustedes? Mira, a nosotros nos pasó algo que se cayó una rama de esas palmerotas grandes y cayó sobre el chelito, no sobre la chelita, sino sobre el chelito. Y mira que la rama hundió el carro. No, el carro. Pero yo cuando salgo, ¿y yo qué voy a decir? No le puedo reclamar al vecino. No puedo decir, ay, estos vientos. No, yo dije, Señor, tú nos ayudarás a resolverlo. Y lo vamos a resolver en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya? Fíjate, se le hizo un camanance. Pero entonces hay que pensar correctamente. Gracias a Dios que no quebró un vidrio. Gracias a Dios que no había una persona. Gracias a Dios que en medio de todo, o sea, el cuidado de Dios estuvo allí. Porque si usted se pone a pensar, pero si ese carro nunca está parqueado, y qué mala suerte. Y empieza uno a sacar pensamientos que no son de Dios. ¿Me entiendes? Fíjate que a veces las pruebas, como ya leímos en Romanos, te prueban tu carácter. Te prueban cómo sos tú, te quejas o no te quejas. ¿Vives agradecido en todo o no? Bueno, esa es la prueba del gozo si de verdad tienes el fruto del Espíritu. Deme otro, pastor, porque no pasé esa prueba. Te voy a dar otro, pues, te voy a... Mire, para pasar esto del gozo hay que confiar y depender de Dios completamente, ¿verdad? Esa es la verdad de eso. Bueno, vamos. Si alguien te habla fuerte, llegaste a un supermercado y te habla fuerte la que te está cobrando, o te habla fuerte uno que va manejando, o te hacen una señal por algo, ¿cómo reaccionas? ¿Ah? Mira, ante esa dureza respondes con amabilidad. ¿Ah? No escuché. Bueno, otro chequecito que no. Ahora vamos con otra. Si te encuentras en una situación no esperada, ¿reaccionan como mechita corta o con paciencia? O sea, ustedes de verdad sorprenden a la gente y le dicen, mire, ya llevamos 15 minutos y su paquete no va a venir, creo que nos va a matar 10. Y usted le dice, tranquilo, lo que me sobra es paciencia. ¿Ah? ¿Ah? Ajá, sí, pero no peque con el pensamiento. No, usted si espera pacientemente, ¿saben qué hago yo? Siempre ando un librito para leer. Y yo me siento y yo leo. Chiqui, aquí con una testigo. Sí. Bueno, se queda Rosario y se va Alfredo. Bueno, vamos a darle. Me preocupa que vamos 3 de 3, que 3 penalti fallados. Bueno, vamos con otra. Cuando tienen enojo o deseo de venganza, realmente les nace la bondad de Dios. Y ustedes dicen, Señor, yo te lo entrego todo a ti, Señor. Pelea tú por mí. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Le pegamos a una, gloria a Dios. Bueno, vamos con otra. En medio de las preocupaciones, pero preocupaciones que ansiedad, aflicción, angustia. Ustedes dicen, Padre, que la paz de Cristo, Señor, sobrepase este entendimiento. Amén. Eso, estamos retomando camino. Si está frente a una tentación, ¿verdad? Pero de esas tentaciones peligrosas, ¿verdad? 60, 90, 60, ¿verdad? Para algunos, o tentación de ver lo que no debemos de ver, o tentación de dinero, o de comer, ¿verdad? Tenemos dominio propio para resistir. Ahora, voy a parar ahí porque veo que nos vamos a ir a reposición. Ay, Señor. Ay, ese golpe es al hígado. Miren, quiero preguntarles, ¿puede el cristiano tener las 9 virtudes del fruto del Espíritu y practicarlas al mismo tiempo? Esto es sí, esto es no, y esto es
Pastor, me sorprende esa pregunta. ¿Está lleno del Espíritu Santo? Sí. Vamos a ver, ¿puede sí o no? ¿Esto sí? Ah, bien. Bueno, ya dio mi hermano la respuesta. Si está lleno del Espíritu Santo, sí puede hacerlo. Tal vez unas más que otras, pero brillan las 9. O sea, se ven las 9. Tal vez en un momento, o sea, como el asunto ese de inflable, que se va, pero se recupera. Pero sí se puede. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Mira, es que quitémonos una mentira de la mente. Es que yo soy humano. Es que no, sí, somos humanos, pero el Espíritu Santo es sobrenatural y Él está sobre nuestra humanidad. Podemos hacerlo. Lo que pasa es que a veces no queremos hacerlo. Queremos de verdad seguir en nuestras conductas que no nos ayudan. Pero si podemos tener las 9, ¿cómo sería nuestra vida? No, hombre, imagínese usted entrando aquí con las 9 virtudes y entonces entra sonriente y se va a sentar y le dicen, no se siente porque está apartado. No se preocupe, le dice, yo estoy pero aquí listo para sentarme donde sea. ¿Ah? Fíjate, ¿eh? Y entonces le dice, y párese y haga, y usted, pero obediente en todo, y de repente se le viene un mal pensamiento aquí en la iglesia, porque podría ser, ¿verdad? Y usted dice, en el nombre de Cristo, cautivo ese pensamiento, y si lo rompo y lo... Imagínese, qué glorioso sería, ¿verdad? Tremendo. Pero sí se puede, iglesia. Miren, el fruto del Espíritu, las cualidades, las virtudes no son opcionales para el cristiano. Las deberíamos de practicar, pero tampoco son exclusivas para los pastores y para los líderes espirituales. Ay, no, es que solo el pastor. No, esas son las mentiras que nos dan, ¿verdad? Todos debemos de dar ese buen testimonio de practicar el fruto del Espíritu. Mira, yo quiero ya como ir aterrizando y decirte algo bien importante. ¿Cómo es que podemos activar el fruto del Espíritu? En primer lugar, o los frutos que hemos visto en esta noche. En primer lugar, vivamos con la certeza de que nuestra vida le pertenece a Jesucristo y que entendemos que sin Él nada podemos hacer. Punto 1. Punto 2. Vivir cada día en el proceso de santificación progresiva para que los frutos crezcan, se desarrollen y sean visibles. Point 3. Punto 3. Que el Espíritu Santo habite en nosotros en plenitud total. Es decir, que su presencia sea llena y constante y permanente en nuestra vida. Que su presencia tome control de nuestra mente y lo que pensamos. Que su presencia tome control de lo que nuestros ojos ven. Que su presencia tome control de nuestros oídos y lo que oímos. Que su presencia tome control de nuestros labios y lo que hablamos. Que su presencia tome control de nuestro corazón para tener buenas actitudes y buen comportamiento. Que su presencia tome nuestras manos y lo que hacemos con ellas. Que su presencia nos guíe para que nuestros pies nos lleven por buen camino. Que su presencia tome nuestro cuerpo, sabiendo que nuestro cuerpo es su templo. Y Padre, llénanos constantemente del Espíritu Santo para obedecer y para hacer tu voluntad en el anhelo que nuestro testimonio ante las demás personas se parezca cada vez más y más a Cristo. Para que se cumpla en nuestra vida Mateo 7:20. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceré. Y en función a este versículo quiero hacerles la pregunta final. ¿Queremos vivir llenos del Espíritu Santo o queremos vivir llenos de vino? La respuesta es tuya. Oremos. Padre,
Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy te pedimos que esta palabra que hemos compartido penetre a lo más profundo de nuestro ser para que nos examines y para que corrijas todo lo que no está bien con el propósito de caminar de tu mano. Amado Dios, permite que cada uno de los frutos que hemos compartido, el fruto del arrepentimiento, el fruto de las buenas obras, el fruto de alabanza, el fruto de justicia y el fruto del Espíritu con sus 9 virtudes sean manifiestas en nuestras vidas con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para que podamos ser vasos de bendición allí en el lugar a donde hemos sido establecidos como ministros en acción. Y Padre, esta noche te pedimos que si hay alguno que está presente o en la iglesia extendida o allá en Chile, que ha vivido con deficiencia espiritual, que esta noche, Señor, sea una oportunidad para que él o ella te busque con todo su corazón, para que pueda arrepentirse y para que pueda comprobar la gracia y la misericordia tuya, la cual le va a permitir volverse a conectar contigo y de esa manera que pueda alegrar tu corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia dice amén y amén. Gloria al Señor.